El cuadro se abre con mis manos temblando sobre una caja blanca de pastelería. El listón rojo respira como si fuera un corazón ajeno. En la tapa, con tinta dorada, se lee almendras y ganache amargo. Levanto la vista y la cámara encuentra mi rostro. Arrugas que cuentan décadas. Ojos que han visto bodas, divorcios, nacimientos y funerales. Sostengo el pastel con una mano y con la otra un pequeño estuche plateado que perteneció a mi madre. Dentro, un collar de perlas que siempre juré entregar solo en un día luminoso. Hoy era ese día, digo sin pestañear, dejando que el silencio caiga como un telón. El espectador aún no lo sabe, pero el telón es de luto. La cámara entra conmigo en aquella casa de vista al mar y mármol frío. Todo brilla, salvo lo que importa. Escucho mi propia respiración amplificada. El audio recoge el crujido del listón, el roce de la cajita de perlas, el golpecito de mi bastón contra el suelo. Cierro los ojos y cuento hasta 3, como cuando mi hija era niña y yo le pedía un deseo antes de soplar las velas. Al abrirlos miro directo al lente. Me llamo Aurora, y ese día, aunque vine a celebrar la vida, me desearon la muerte. La frase no se dice de golpe. La dejo caer en cámara lenta. Aparece sobreimpresa, como si fuera un recuerdo tatuado. El mejor regalo sería que te murieras. No hay gritos en el plano. Solo la resonancia hueca de esas palabras rebotando en paredes demasiado blancas. Tomo aire, fijo los dedos en el estuche de perlas y confieso. Cuando escuché eso, una parte de mí cayó por las escaleras internas que todos llevamos. Y sin embargo, en ese vacío, encontré un piso nuevo. Deslizo el pastel sobre la isla de cocina como si fuera un altar. Las velas, todavía sin encender, parecen huesos diminutos esperando nombre. La cámara hace un push-in hacia mis manos. Piel fina, venas azules, un anillo barato pero fiel, un pastel de 2.200 pesos y un collar de 3 generaciones. ¿Cuánto cuesta el amor cuando el amor no te quiere? Susurro. El metal del estuche tintinea, y ese sonido es el primer latido de mi resurrección. Entonces, rompo el pacto tácito de los videos y hablo a quien me mira a través del cristal. Antes de seguir, ayúdame a no contar esta historia sola. Escríbeme en los comentarios desde qué ciudad y a qué hora me estás viendo. Quiero imaginar tu calle, tu cielo, tu taza de café acompañándome. Y si valoras que una mujer mayor hable sin miedo, déjame un like o suscríbete. Eso le dice al mundo que nuestras voces no se apagan. Vuelvo al centro del encuadre. No pido pena, pido presencia. Regreso a mi línea. Yo llegué temprano, con la esperanza doblada dentro de una servilleta. La cámara contrapone el brillo de la piscina al filo opaco de mis ojos. Toqué la puerta con la memoria de la risa de mi hija pegada al dedo índice. Y me abrió el fastidio. El espectador aún no ha visto a Valeria, pero ya la siente. Está en la ausencia de abrazos, en la prisa de un «ponlo en la mesa» que corta como vidrio. Ese «ponlo en la mesa» fue el ensayo general de la sentencia. Digo, y el plano del pastel se oscurece apenas. Hago un gesto mínimo. Abro el estuche de perlas. La cámara entra al nácar. Por un segundo, el mundo es una luna lechosa. Estas perlas atravesaron guerras y mudanzas. Sobrevivieron a las manos ásperas de mi abuela y a las dudas de mi madre. Yo soñaba con verlas en el cuello de Valeria, no como joya, sino como memoria. Cierro el estuche. Ese día entendí que hay memorias que, si las entregas donde no te quieren, se convierten en migajas para palomas que no volverán. El sonido cambia. Un leve zumbido como de clínica. Metáfora de esa estética que yo misma financié. La cámara revela documentos apilados bajo el pastel. Copias borrosas de transferencias, contratos, recibos. No los explico. Los dejo respirar. A veces el amor es un expediente, confieso. Y a veces ese expediente se usa contra ti. Miro a cámara y por primera vez sonrío sin dulzura. Ese día la mujer que entró con un pastel salió con un plan. Bajo la luz de la cocina, digo la línea que me divide en 2. Ese día me morí, para volver a nacer, y al decirla,
El montaje me muestra caminando por un pasillo que se estira como si el tiempo cediera. Mi bastón marca 3 golpes. Hoy, aquí, basta. Sobre el mármol, el reflejo de mi cara ya no es de víctima. Es de quien ha decidido que el próximo soplido de velas será propio, aunque no haya quien aplauda. Cierro el gancho con una promesa al espectador. Quédate conmigo estos minutos. No te pido lástima, te pido verdad. Te voy a contar cómo una frase como un cuchillo abrió una puerta que yo no sabía cerrar. Cómo se corta la cuerda que te ahorca cuando la llamas amor. Cómo desaparece una madre sin perderse a sí misma. Y mientras me escuchas, cuéntame tu ciudad ahí abajo. Y suscríbete si alguna vez te dijeron que tu vida no valía. Porque hoy vas a verme caer y levantarte conmigo. Luego cut to black. Titular. Lo que dejé sobre su mesa. Y entra la historia. Me siento en una de las sillas de la isla de cocina. Esa que yo misma ayudé a pagar hace 5 años cuando Valeria y Bruno compraron esta casa de 3 pisos con vista al mar. El mármol frío bajo mis manos es el mismo que recomendé en la remodelación, porque pensé que duraría décadas y sería testigo de reuniones familiares llenas de risas. Hoy, en cambio, es testigo de mi soledad. Observo mi reflejo en su superficie brillante. Arrugas profundas, ojos cansados, pero todavía llenos de fuego. Esto también es mío, pienso. Yo levanté estos muros con cada cheque que firmé. Quiero que la audiencia entienda quién soy antes de juzgarme. Soy Aurora Medina. Digo mirando a cámara. Tengo 74 años y dediqué 43 de ellos a criar a Valeria, mi única hija. Fui profesora de matemáticas y cada hora extra que trabajé, cada turno de fin de semana, cada clase de verano, fue para darle a mi hija una vida mejor que la mía. El espectador ve breves destellos de archivo. Mi bata de profesora, mis alumnos aplaudiendo, mi rostro cansado llegando a casa de noche. Si estás viendo esto, déjame en los comentarios si también eres madre o padre. Me encantará leerte. Y si esta historia ya te tocó el corazón, suscríbete. Así más personas descubrirán que las historias de los mayores también importan. Respiro hondo, porque los recuerdos son cuchillos envueltos en terciopelo. Recuerdo el día en que Valeria fue diagnosticada con asma a los 5 años. Yo, joven viuda, hipotequé el pequeño departamento que me había dejado mi esposo para pagar los tratamientos. Vendí el anillo de bodas para cubrir los primeros medicamentos. Cada inhalador que sostenía en su mano era una victoria contra el miedo. Esa misma niña es la que ahora me mira como si fuera una carga. La contradicción me cala hasta los huesos. Cuando Valeria cumplió 16 años, su sueño era estudiar un semestre en Estados Unidos. Lo hice realidad aunque mi sueldo apenas alcanzaba. Me pasé noches enteras haciendo asesorías particulares, dando clases de cálculo avanzado para universitarios. Recuerdo despedirla en el aeropuerto. Su abrazo fuerte, su voz diciendo: «Eres la mejor mamá del mundo». Esas palabras se me quedaron tatuadas. Por eso que me deseara la muerte fue más que una puñalada. Fue la confirmación de que algo se había roto para siempre entre nosotras. La cámara se desplaza hasta el ventanal que da a la piscina. Allí están mis nietos, los gemelos, jugando en el agua. Ellos tampoco se detuvieron a saludarme. Y no los culpo, la indiferencia se aprende. Me pregunto si algún día sabrán todo lo que hice para que estudiaran en las mejores escuelas privadas, con mensualidades que yo misma pagaba. Si tú que me ves alguna vez has sentido que tu familia se olvidó de todo lo que hiciste por ellos, escribe «Te entiendo» en los comentarios. Quiero saber que no soy la única. Mis ojos se detienen en cada rincón de la casa. La cocina de diseño italiano, los ventanales de piso a techo, las lámparas colgantes traídas de Europa. Cada objeto tiene un precio que yo pagué. Me acuerdo de las veces que saqué dinero de mi jubilación para cubrir un atraso de Bruno, o para comprarle a Valeria ese auto de lujo cuando el suyo se descompuso. A cambio, recibía un gracias rápido y el silencio de semanas enteras. Hoy, ese silencio se transformó en desdén abierto. El collar de perlas sigue en mi mano. Lo abro de nuevo y lo miro como quien mira la última fotografía de una familia rota. Era un regalo simbólico. Susurro. No solo de madre a hija, sino de mujer a mujer. Era decirle:
Eres parte de un linaje de mujeres fuertes, resilientes, que nunca se rinden. Pero en esta casa no hay lugar para mi linaje. Aquí solo importa la apariencia, las cenas de lujo, las fotos perfectas para redes sociales. Siento que este collar merece un cuello que lo honre, no que lo ignore. La cámara muestra un retrato familiar en el pasillo. Es de hace años, cuando Valeria todavía sonreía a mi lado y los gemelos eran pequeños. Paso los dedos sobre el vidrio y me pregunto en qué momento me convertí en la intrusa de mi propia familia. Me siento como una invitada no deseada, alguien que molesta con su mera presencia. Es un pensamiento doloroso, pero al mismo tiempo liberador. Si ya no me quieren, ¿qué hago intentando quedarme? La voz de Valeria resuena desde la sala, fría y seca, avisando que tiene planes con Bruno para la cena y que saldrán más tarde. Sus palabras se sienten como la segunda bofetada del día. Yo había imaginado pasar la tarde juntas, quizá encender las velas, cantar, recordar su infancia. En cambio, me ofrece tiempo prestado, como si mi compañía fuera una obligación. Y en ese instante empiezo a sospechar que esta no será solo una visita triste, sino el punto de quiebre de toda mi vida. Regreso la mirada a la cámara, con el pastel detrás de mí y el collar en la mano. Hasta ese momento todavía tenía esperanza, confieso. Creía que con un poco de paciencia y amor podría recuperar a mi hija, que volveríamos a reír como antes. Pero lo que vino después me mostró que había estado equivocada todo este tiempo. Y esa verdad fue dolorosa, pero también fue el inicio de mi libertad. La música sube, oscura, anticipando el próximo golpe. Me levanté de la silla y caminé por el pasillo hacia la sala. Cada paso retumbaba como si la casa entera supiera que algo estaba a punto de romperse. Valeria estaba recostada en el sillón, con el celular en la mano, riendo de algo que vio en la pantalla. Ni siquiera me miró al entrar. ¿Te quedarás mucho rato?, se preguntó sin apartar la vista. Esa frase, tan sencilla, fue como una espina clavándose en mi pecho. La madre que alguna vez fui habría respondido con dulzura. Pero esa tarde solo pude sonreír con amargura. Me senté frente a ella, con el pastel aún en mis manos. Hija, vine a verte porque es tu cumpleaños. Pensé que podríamos pasar la tarde juntas, como cuando eras niña. Ella suspiró y dejó el celular sobre la mesa de centro, como si le estuviera pidiendo algo imposible. Mamá, tengo planes esta noche con Bruno. Cena en la Marea, solo nosotros. Ya sabes cómo es. Momento de pareja. Asentí con la cabeza, intentando tragar el nudo en mi garganta. El pastel parecía más pesado de lo que realmente era. El ambiente se llenó de un silencio incómodo. Ella se incorporó, abrió el refrigerador y tomó una botella de agua con gas. Me miró de reojo, como si estuviera reuniendo valor para decir algo que llevaba tiempo guardando. «Mamá, tenemos que hablar», dijo al fin. Esa frase siempre significó problemas. Recordé cuando era adolescente y me confesó que había reprobado un examen, o cuando me dijo que quería abandonar la carrera de Derecho, pero el tono de hoy era distinto, más frío, más calculado. Me indicó que me sentara en uno de los taburetes de la isla de cocina. Obedecí sintiendo que mi estómago se cerraba. Valeria giraba la botella de agua entre sus manos, evitando mirarme directamente. He estado pensando mucho últimamente, sobre mi vida, sobre lo que me hace feliz. Quise sonreír para animarla, como en sus años de juventud. Claro, hija, dime. Tal vez pueda ayudarte. Fue entonces cuando levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los míos. En ellos no había gratitud ni ternura, solo una dureza que me heló la sangre. «El mejor regalo que podrías darme», comenzó diciendo con voz pausada, «es desaparecer de mi vida. Preferiblemente que te mueras». Sentí que el aire fue arrancado de la habitación. La botella resbaló de mis manos sudorosas y golpeó el suelo. Todo se volvió borroso. La escuché repetir las palabras, esta vez más despacio, como si quisiera que quedaran grabadas a fuego en mi mente. «Que te mueras, mamá». Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Las manos me temblaban. El corazón golpeaba como tambor de guerra. Intenté hablar, pero mi garganta estaba cerrada. Solo pude susurrar. «¿Qué dijiste?» Valeria no titubeó. «Lo escuchaste bien. Estoy cansada de tus llamadas,
de que siempre te metas en mi vida, de tu drama. Necesito espacio. Necesito paz. Y tú no me la das. Cada palabra fue un martillazo directo al alma. Miré el pastel, las velas todavía apagadas, el collar de perlas sobre la mesa. Todo lo que había traído para celebrar parecía un chiste cruel. ¿Valeria? Logré decir con lágrimas nublando mi visión. Soy tu madre. Te di todo. Sacrifiqué mi vida para que tú tuvieras la que siempre soñaste. Ella se levantó de golpe, cruzó los brazos y me miró desde arriba. Exacto. Y ahora quiero vivir mi vida sin sentir que te la debo. No puedo respirar con tu presencia constante. Me quedé inmóvil, sintiendo que el piso de mármol se abría bajo mis pies. Todas las imágenes de nuestra historia desfilaron en segundos. Su primera bicicleta, su graduación, el día de su boda. ¿Cómo llegamos aquí?, pensé. Intenté acercarme, pero ella retrocedió. Mamá, en serio, necesito que lo entiendas. No quiero que formes parte de mi vida si eso significa seguir cargando con tu necesidad de atención. Quiero libertad. Me puse de pie tambaleándome. Mis piernas parecían de plomo. Tomé mi bolso y el estuche de perlas. Dudé un momento si llevarme el pastel, pero decidí dejarlo sobre la mesa. Quizá los gemelos lo disfruten, murmuré. «Feliz cumpleaños, Valeria». Ella no respondió. Simplemente me observó con impaciencia, como si esperara que me fuera rápido. Abrí la puerta despacio, esperando escuchar un «lo siento», una última palabra de arrepentimiento. Pero no hubo nada, solo silencio. Cerré la puerta detrás de mí y sentí que algo dentro de mí también se cerraba para siempre. El taxi me esperaba afuera. Al subirme solté un suspiro tan profundo que el chofer me miró por el retrovisor. «¿Está bien, señora?», preguntó. «Todavía no», respondí, mirando el estuche de perlas en mis manos. «Pero lo estaré». Mientras el coche se alejaba, las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro, pero en el fondo de mi pecho empezaba a arder algo distinto. Una llama de decisión que no sentía desde hacía décadas. Esa noche llegué a mi pequeño departamento en el centro de Puerto Vallarta, con el corazón en pedazos. Cerré la puerta y me dejé caer en el sofá, el mismo en el que tantas veces había mecido a Valeria cuando era bebé. Me quedé allí sentada, abrazando el bolso contra el pecho, escuchando el silencio de la casa. Cada rincón parecía recordarme que había vivido sola durante 20 años, pero nunca me había sentido tan sola como ahora. «Mejor regalo sería que te mueras». Esas palabras se repetían en mi mente como un eco cruel. No pude encender la televisión ni la radio. No podía soportar distracciones. Caminé hasta la cocina, puse agua a hervir para hacer té, y mientras esperaba, abrí el cajón donde guardo una vieja caja de zapatos llena de papeles. Recibos, comprobantes, contratos. Mi manía de profesora de matemáticas siempre me hizo guardar todo. Aquella noche, por primera vez, esa costumbre se sintió como un acto de defensa propia. Extendí los documentos sobre la mesa. Cada hoja era un recuerdo. El contrato del enganche de la casa de Valeria, las transferencias para su primera boda, las facturas de las escuelas privadas de los gemelos, los recibos de la clínica de estética que le ayudé a abrir. Era como repasar la historia de mi sacrificio con una lupa dolorosa. La tetera silbó y me sobresaltó. Serví el té, pero se enfrió sin que yo lo probara. Tomé papel y lápiz y comencé a sumar. Cifra tras cifra, año tras año. Los números crecían como una montaña imposible. 420.000 pesos de la boda, 350.000 de la clínica, 220.000 del auto, 60.000 para ese negocio de importación de Bruno que nunca existió, más los pagos trimestrales de las colegiaturas, los cumpleaños lujosos, las vacaciones que les regalé. Las lágrimas caían sobre la hoja, emborronando la tinta, pero seguí sumando. Cuando terminé la lista, el total me dejó sin aliento. Más de 4.8 millones de pesos. Casi 5 millones de mi vida, de mi tiempo, de mi salud, entregados sin esperar nada a cambio, salvo amor y gratitud. Me llevé las manos al rostro y lloré como no lloraba desde que enviudé. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de claridad. Era como si de pronto entendiera que durante 4 décadas
Yo había sido el salvavidas de todos, pero nadie lo había sido para mí. Miré alrededor de mi pequeño departamento. Muebles viejos, una cocina con los azulejos desgastados, un baño que necesita reparaciones desde hace años. Si hubiera invertido ese dinero en mí misma, pensé, podría estar viviendo frente al mar, viajando por el mundo, disfrutando de una jubilación tranquila. En lugar de eso, había hipotecado mi presente y mi futuro para darle a mi hija una vida de lujo que ahora me reprochaba. El dolor empezó a transformarse en algo más. No era rabia pura, era algo más profundo. Dignidad, no más, dije en voz alta, escuchando mi propia voz resonar en el departamento vacío. Nunca más permitiré que me vean como un cajero automático con sentimientos. En ese instante supe que la Aurora que existía antes de ese día había muerto en la cocina de Valeria. La que quedaba era una mujer que finalmente estaba lista para defenderse. Abrí mi celular y vi las últimas transferencias. La de hace 3 semanas para el negocio de Bruno. La mensualidad del seguro médico privado que cubría a Valeria y a los gemelos. Deslicé el dedo por la pantalla hasta encontrar el número del banco. No llamé esa noche, pero guardé el contacto en favoritos. Mañana, me prometí. Mañana empiezo a tomar de vuelta el control de mi vida. Cerré la caja de documentos y la abracé contra mi pecho como si fuera un escudo. Por primera vez en años no me sentí débil. Me sentí armada. Con cada recibo, cada contrato, tenía la prueba de lo que había hecho. Ya no podían llamarme exagerada. Ya no podían hacerme sentir culpable. Yo había dado demasiado, y esa noche decidí que no daría más. Antes de acostarme, escribí en mi diario: hoy, 23 de marzo, mi hija me pidió que desapareciera, y así será. Pero no como ella cree. No me iré rota ni destruida. Me iré completa, con cada pedazo de dignidad que me queda, y cuando lo haga, ellos aprenderán el verdadero costo de haberme perdido. Cerré el cuaderno, apagué la luz, y por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. Al amanecer me desperté con la misma claridad con la que despierta el mar después de una tormenta. Preparé café fuerte, me peiné con cuidado y me puse mi conjunto de pantalón y blazer color marfil, el que usaba solo para ocasiones importantes. Me miré en el espejo y me dije: hoy no soy la mamá suplicante, hoy soy la mujer que va a recuperar su nombre. Antes de salir, tomé la carpeta con todos los documentos que revisé la noche anterior. Primera parada, el banco. Entré con paso firme, ignorando la música ligera que sonaba en el lobby. El joven cajero me saludó amablemente y me preguntó en qué podía ayudarme. «Quiero hablar con el gerente», respondí sin titubeos. Minutos después, estaba sentada frente al licenciado Ceballos, un hombre de bigote prolijo que me conocía desde hacía años. «Doña Aurora», dijo sonriendo. «¿Cómo está? ¿Qué puedo hacer por usted?». Le devolví la sonrisa, aunque mis ojos ardían de determinación. «Quiero cerrar la cuenta conjunta que tengo con mi hija Valeria. Hoy mismo». El gerente alzó las cejas. «¿Está segura? Esa cuenta tiene un saldo importante». «Más segura que nunca», respondí, y le entregué mi identificación con una mano firme. Firmé los formularios sin temblar. Minutos después, los 180.000 pesos que por años había reservado para emergencias de mi hija pasaron a mi cuenta personal. Sentí un alivio extraño, como si me quitaran una mochila llena de piedras. «Gracias, licenciado», dije poniéndome de pie. «Hoy comienzo de nuevo». Él me miró con respeto, quizá intuyendo que había algo más detrás de esa decisión. Segunda parada, la oficina de financiamiento inmobiliario. Allí me recibió la ingeniera Rivas, encargada de la hipoteca de la casa de Valeria. Me ofreció asiento y un vaso de agua. «¿En qué puedo servirle, doña Aurora?». Abrí la carpeta y mostré el contrato donde aparecía mi firma como aval. «Quiero entender a fondo cuáles son mis derechos y obligaciones. Si ellos están atrasados en los pagos, ¿qué puedo hacer para protegerme?». La ingeniera leyó atentamente y asintió. «Como aval, usted puede asumir el control de la propiedad si se demuestra que hay riesgo de incumplimiento. Eso incluye iniciar un proceso para reclamar la casa antes de que caigan en mora prolongada».
Escuchar esas palabras fue como sentir que me devolvían las llaves de algo que siempre había sido mío. Recordé la última vez que hablé con Valeria sobre ese tema. Estaba feliz porque yo había firmado como aval. Lloró de emoción y me abrazó diciendo: «Eres la mejor mamá del mundo. No sé qué haría sin ti». Hoy esa frase sonaba irónica. ¿Cuál sería el procedimiento para iniciar ese reclamo? Te pregunté con voz serena. La ingeniera me explicó paso a paso, entregándome copias de todos los documentos que necesitaría. Cuando salí de la oficina, el sol estaba en lo alto y sentí que también mi dignidad estaba ascendiendo. Caminé despacio por las aceras calientes, sintiendo que cada paso me devolvía un pedazo de vida. Ya no era la mujer que salió llorando de la casa de su hija. Era alguien que tomaba decisiones estratégicas. Alguien que por fin se estaba eligiendo a sí misma. Al regresar a casa, hice algo simbólico. Quité las fotografías de Valeria y su familia que colgaban en mi sala. No era odio, era una pausa. Las guardé en una caja de madera, como quien pone en espera un capítulo de un libro que duele leer. Después me senté a escribir mi plan para los próximos días. Cancelar el seguro médico que yo pagaba para ellos, contactar a mi abogado para cambiar el testamento y buscar asesoría para un nuevo destino. Esa noche encendí una vela en el altar pequeño donde guardo la foto de mi difunto esposo. «Amor», susurré, «perdóname por tardar tanto en cuidarme. Hoy empecé a hacerlo». El resplandor de la vela iluminó la carpeta de documentos sobre la mesa. Era como si me diera su bendición silenciosa. Dormí tranquila, por primera vez en mucho tiempo sin sentirme en deuda con nadie. A la mañana siguiente desperté antes del amanecer, como si algo en mi interior me empujara a moverme. Preparé café y me senté frente a la ventana, mirando cómo la ciudad se iba iluminando poco a poco. Era un día cualquiera para todos, pero para mí era el inicio de una nueva vida. Tomé el celular y lo sostuve entre mis manos unos segundos. Las notificaciones eran insistentes. Llamadas perdidas de Valeria, mensajes de voz de Bruno, recordatorios de cumpleaños en grupos familiares. Uno por uno, los abrí y los escuché en silencio. Algunos eran exigencias veladas, otros súplicas disfrazadas de preocupación. Cuando terminé, abrí la agenda y presioné bloquear contacto. Primero Valeria, luego Bruno, después todos los números relacionados con ellos. La pantalla quedó en blanco. Y mi pecho, por primera vez en años, también. Me puse en pie y abrí la computadora. Busqué agencias de viaje hasta encontrar una que ofrecía asesoría para personas mayores que querían mudarse al extranjero. «Nuevos horizontes para tu jubilación», decía su anuncio. Llamé y me atendió una voz cálida. Nuria, asesora de viajes. Le conté que tenía 74 años y que quería empezar de cero en otro país, sola. «Eso es más común de lo que cree», respondió ella con suavidad. «Podemos ayudarla a encontrar un lugar en España. Barcelona es muy popular entre nuestros clientes». Solo escuchar el nombre de Barcelona me hizo sonreír. Siempre había soñado con pasear por las Ramblas, ver la Sagrada Familia, perderme en las callejuelas del barrio gótico. Nunca lo había hecho porque no era el momento o Valeria me necesita aquí. Pero ahora no había excusas. Reservé el boleto para la semana siguiente. Cuando cerré la llamada, mis manos temblaban, no de miedo, sino de emoción. Era la primera vez en décadas que compraba algo importante pensando solo en mí. El siguiente paso fue más difícil. Sentarme a escribir la carta que dejaría para Valeria. Encendí una vela y abrí mi cuaderno de notas. Empecé con las palabras más duras. «Me pediste como regalo de cumpleaños que desapareciera de tu vida, y he decidido concederte ese deseo». Escribí despacio, dejando que cada letra pesara lo necesario. No quería que fuera una carta de odio, sino de claridad. Quería que cada palabra la obligara a mirarse en el espejo de sus propias decisiones. Pasé horas detallando todo lo que había hecho por ella. Cada pago, cada sacrificio, cada sueño que pospuse. No para reclamarle, sino para que entendiera el costo real de su comodidad. Luego añadí las decisiones que había tomado esa semana. Cierre de la cuenta conjunta, cancelación de su seguro médico complementario, aviso al banco de mi intención de ejercer mis derechos como aval de la casa.
todo respaldado con copias de documentos adjuntos. También incluí algo que me costó escribir: el cambio de testamento. Le expliqué que había decidido donar la mayor parte de mi patrimonio a una fundación que apoya becas para jóvenes de bajos recursos, porque quería que mi legado construyera futuros para quienes realmente lo valoraran. Mi dinero no es un premio por soportarme, escribí. Es el resultado de mi trabajo y sacrificio, y he decidido que su destino sea algo que me dé paz. Terminé la carta con una frase que me salió del alma. Tu vida será más fácil sin mí, pero también será más cara. Espero que valga la pena. La leí en voz alta y sentí un escalofrío recorrerme. Era firme, pero no cruel. Definitiva, pero no vengativa. Cuando terminé tenía 18 páginas de verdad inapelable. Las guardé en un sobre junto con los documentos. Esa noche fui a cenar sola a mi restaurante favorito. Algo que no hacía desde hacía años. Pedí un buen vino y brindé por mí. Las parejas en las otras mesas me miraban con curiosidad, pero yo sonreía. Ya no era la madre triste que esperaba migajas de atención. Era una mujer que planeaba su renacimiento. Mientras pagaba la cuenta pensé en el collar de perlas. Lo llevaría conmigo, no como un regalo pendiente, sino como símbolo de que yo también soy parte de ese linaje de mujeres fuertes. Al llegar a casa comencé a empacar. No mucho. 2 maletas con lo esencial. Dejé fuera las fotos familiares, los objetos que me ataban a una vida de sacrificios. Guardé mi ropa favorita, mis libros de matemáticas, el cuaderno donde llevo mi diario. No sentí nostalgia, solo una ligereza inmensa, como si cada prenda que doblaba fuera un trozo de pasado que ponía en su sitio. Antes de dormir revisé la carta una última vez y la coloqué sobre la mesa del comedor, en el centro, junto a una vela apagada. Cuando Valeria cruce esta puerta y lea estas páginas, pensé, comprenderá que su deseo se hizo realidad, pero no de la forma que imaginó. Me acosté y dormí profundamente. Por primera vez en años soñé con el mar, no el de Puerto Vallarta, sino el Mediterráneo, azul y abierto, esperándome. La mañana siguiente tocaron a mi puerta con insistencia. Abrí y encontré a Bruno, el esposo de Valeria, con el rostro desencajado. Nunca lo había visto así, sin afeitar, ojeroso, con el cabello despeinado. «Aurora», dijo casi suplicando, «tenemos que hablar». Su voz no era la habitual. No había tono de superioridad ni de empresario seguro de sí mismo. Era la voz de un hombre acorralado. Lo invité a pasar por cortesía, aunque todo mi cuerpo me pedía mantener la puerta cerrada. Se sentó en la mesa donde la carta estaba lista para Valeria. Sus ojos se posaron en el sobre. Lo reconoció y supe que intuía de qué se trataba. «Sé lo que dijo Valeria», comenzó. «Y no hay excusa para esas palabras. Pero te ruego que no lleves esto tan lejos. El banco ya nos llamó. Están preocupados por la hipoteca. Si tú actúas como aval, podemos perder la casa». Me senté frente a él. Apoyé las manos en la mesa y lo miré con calma. «Bruno, tú estabas allí. Tú escuchaste lo que tu esposa me dijo. No fue un arranque. Fue una sentencia». Él bajó la mirada, incapaz de sostenerme. «Lo sé», admitió. Pero estaba enojada. Estaba estresada. No lo dijo en serio. Sentí una mezcla de tristeza y firmeza. No lo dijo en serio. ¿O sí? Porque sonó bastante convincente. Y aun si fue en un momento de ira, las palabras tienen peso. No se pueden borrar. Bruno tragó saliva. «Por favor, Aurora, piensa en los gemelos. Si perdemos la casa, tendrán que mudarse. Todo su mundo se desmoronará». Me incliné hacia adelante. ¿Y cuándo pensaron en mí, Bruno? ¿Cuándo pensaron en mi mundo, en mi salud, en mis ahorros? Cada vez que pidieron dinero yo lo di. Cuando firmé como aval, lo hice confiando en que serían responsables. Y ahora cuando me dicen que preferirían que me muriera, ¿tengo que seguir rescatándolos? Bruno se llevó las manos al rostro. Era evidente que estaba desesperado. «Dame tiempo para hablar con Valeria. Haré que entienda. Haré que te pida perdón». Yo negué con la cabeza despacio. Demasiado tarde. La disculpa tendría que haber llegado cuando crucé la puerta llorando. No ahora que sienten que su comodidad peligra.
Hoy ya no soy la misma mujer que ustedes conocían. Y créeme, Bruno, aunque me pidan de rodillas que vuelva, no lo haré. Se levantó despacio, derrotado. Al menos prométeme que les dirás dónde vas. Ellos están angustiados. Tomé aire y le respondí con serenidad. No, lo sabrán cuando estén listos para entender por qué me fui. Esta es una lección que no puedo darles con palabras, solo con mi ausencia. Cuando Bruno se fue, cerré la puerta y apoyé la frente contra la madera. Una parte de mí temblaba, porque aún me dolían los gemelos, la familia que alguna vez soñé. Pero otra parte se sintió más ligera que nunca. Era el último intento de retenerme, y lo había resistido. Esa tarde caminé por los lugares que habían marcado mi vida. La universidad donde enseñé matemáticas por 38 años. La iglesia donde me casé con el padre de Valeria. El parque donde la veía correr de niña. Cada sitio era una despedida silenciosa. Compré un helado de vainilla, mi favorito, y lo comí despacio en la banca del parque. Gracias por todo, murmuré a la ciudad. Pero es hora de irme. Al amanecer del día siguiente, el taxi llegó puntual. Cargué mis 2 maletas, la carpeta de documentos y el collar de perlas. El chofer me preguntó, ¿al aeropuerto? Sí, respondí. Me acomodé en el asiento trasero y, mientras el vehículo se alejaba, vi cómo las calles conocidas quedaban atrás. Lloré, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran de liberación. Hoy empiezo de nuevo, me dije en voz baja, y el viaje hacia mi nueva vida comenzó. El avión aterrizó en Barcelona al amanecer, y en cuanto pisé el suelo del aeropuerto, sentí que algo en mi pecho se abría. El aire era distinto, fresco, con olor a mar y a pan recién horneado. Había viajado otras veces, pero nunca sola, nunca con este propósito. Mientras caminaba por los pasillos con mis 2 maletas, me sorprendí sonriendo. «Lo lograste, Aurora», me dije en voz baja. «¡Estás viva!». En la salida me esperaba Adrià, un joven de la agencia de viajes, con un cartel que llevaba mi nombre. Me recibió con una sonrisa cálida y un acento catalán encantador. «Benvinguda, señora Aurora», dijo. «Espero que esté lista para empezar una nueva aventura». Solo escucharlo me emocionó. Asentí y respondí. «Más que lista». El trayecto en coche desde el aeropuerto hasta el barrio gótico fue como atravesar un sueño. Las calles antiguas, las fachadas de piedra, los balcones llenos de flores. Todo era tan diferente de Puerto Vallarta y sin embargo tan acogedor. Pasamos junto a la Sagrada Familia, que se levantaba imponente contra el cielo azul, y sentí que ese edificio en construcción era una metáfora perfecta de mí misma, rota y reconstruyéndose al mismo tiempo. Llegamos al pequeño apartamento que la agencia había alquilado para mí por un mes. Era un 3er piso en un edificio centenario, con ventanas que daban a una plaza arbolada. Al entrar, me sorprendió la luz que inundaba la sala, los muebles sencillos pero elegantes, el balcón de hierro forjado. Dejé mis maletas y caminé hasta el ventanal. La vista me quitó el aliento. Niños jugando en la plaza, ancianos conversando en bancos, el tintinear de tazas de café de las terrazas. Me senté en el sofá y cerré los ojos. Nadie sabía dónde estaba. Nadie podía llamarme para pedirme dinero, para pedirme que cuidara a los gemelos, para pedirme que resolviera un problema urgente. El silencio ya no era soledad, era libertad. Lloré. Pero esta vez fueron lágrimas suaves que me limpiaron el alma en lugar de envenenarla. Después de un breve descanso, decidí salir a caminar. Bajé las escaleras y me encontré en esas calles estrechas y empedradas que había visto tantas veces en fotografías. Me detuve en la primera cafetería que encontré y pedí un café con leche y un croissant. El aroma era celestial. Lo saboreé despacio, mirando a mi alrededor. Turistas, artistas callejeros, vecinos saludándose. Por primera vez en años, sentí que estaba donde debía estar. En una esquina encontré una pequeña librería. Entré por curiosidad y terminé hojeando un libro de arquitectura de Gaudí. «Así que este es tu mundo ahora», pensé. Un mundo de arte, de historia, de posibilidades. Compré el libro y lo llevé conmigo.
como un amuleto para recordarme que mi vida también podía ser una obra en construcción. Al regresar al apartamento me quité los zapatos y me quedé de pie en el balcón, observando la plaza. El sol comenzaba a ponerse y las sombras alargadas parecían abrazar el lugar. «Este es mi primer día de vida nueva», murmuré, y en ese instante supe que no había marcha atrás. No extrañaba el drama, ni los gritos, ni la indiferencia. Solo extrañaba un poco a los gemelos. Pero entendí que también ellos tendrían que aprender que las palabras tienen consecuencias. Encendí una vela sobre la mesa, como había hecho la noche que decidí escribir la carta, solo que ahora la llama no representaba duelo, sino esperanza. Abrí mi diario y escribí: Barcelona, día 1. Hoy he respirado sin sentirme culpable. Hoy he comido para mí. He caminado para mí. He vivido para mí. Me siento ligera. Cuando terminé de escribir, sonreí. Esa noche me acosté temprano y dejé la ventana abierta. Escuché las campanas de una iglesia cercana y el murmullo de la ciudad adormecida. Cerré los ojos con una paz que no sentía desde que era joven. Por primera vez en décadas, no había nada que temer al despertar. La vida me estaba esperando y yo estaba lista para recibirla. A los pocos días de instalarme en Barcelona, encendí el teléfono por primera vez. La pantalla se llenó de notificaciones. Más de 50 llamadas perdidas. Decenas de mensajes de voz y texto. Dudé antes de escuchar el primero. Pero algo en mí quería saber hasta dónde llegarían. La voz de Valeria sonaba cada vez más tensa. Primero enojada, luego preocupada, después francamente desesperada. «Mamá, necesitamos hablar. Esto es una locura. Llámame». Cerré los ojos y respiré hondo. La Aurora de antes habría devuelto la llamada de inmediato. La nueva Aurora dejó el teléfono sobre la mesa y se sirvió una copa de vino. 2 días después recibí un correo electrónico formal. Era de los servicios de asistencia social en México. Mi hija había denunciado que yo podía estar sufriendo demencia senil y que estaba siendo manipulada por desconocidos en el extranjero. Decían que mi repentina desaparición y las decisiones financieras que había tomado eran comportamientos de riesgo. Me quedé mirando la pantalla, incrédula. «Así que ahora estoy loca», murmuré. No les bastaba con mis lágrimas. Necesitaban invalidar mi voluntad. En lugar de asustarme, esa acusación me dio más fuerza. Llamé al consulado mexicano en Barcelona y expliqué la situación. Me dieron una cita para una evaluación médica y psicológica. El día de la cita me vestí con mi mejor ropa, como quien va a defender su dignidad en un tribunal. Al llegar me recibió el doctor Urrutia, un hombre de canas elegantes y voz tranquila. La evaluación duró casi 3 horas. Me hizo preguntas sobre mi memoria, mi estado de ánimo, mis finanzas. Al final sonrió y dijo: «Doña Aurora, no solo está en perfecto estado mental, sino que me atrevería a decir que está tomando las decisiones más lúcidas y valientes de su vida». Sentí un alivio que me recorrió de pies a cabeza. Salí de allí con un documento oficial que certificaba mi capacidad plena. Era mi escudo contra las mentiras de Valeria. De camino a casa, entré en una cafetería y me senté junto a la ventana. Saqué el certificado y lo coloqué sobre la mesa. «Aquí está la prueba», pensé. Durante años me hicieron sentir que estaba equivocada cada vez que decía no. Hoy el mundo dice que estoy en lo correcto. Brindé conmigo misma con un café con leche y una rebanada de pastel de limón. Esa misma tarde llamé a mi abogado en México, el licenciado Andrade, para informarle de lo ocurrido. Me escuchó en silencio y luego dijo con tono firme: «Esto ha cruzado una línea, doña Aurora. Podemos demandar por difamación y por intento de coartar su libertad. Sus decisiones están perfectamente documentadas». Me envió un correo para iniciar el procedimiento legal y recopilar pruebas de todas las transferencias y documentos firmados antes de mi partida. A la mañana siguiente recibí otro mensaje de Valeria. Esta vez no era arrogante, sino nerviosa. «Mamá, el banco nos llamó para una reunión de emergencia. Si no hacemos el pago atrasado, pueden iniciar proceso legal. Por favor, ayúdanos. Lo que hiciste está afectando a los niños». Cerré los ojos. Qué curioso. Ya no me pedía volver porque me amaba, sino porque mi ausencia tenía consecuencias reales en su vida. Me asomé al balcón y dejé que el viento de la plaza me despeinara.
Antes yo corría a salvarlos cada vez que se caían. Me dije, hoy los dejo aprender que el suelo también enseña. Sentí compasión, sí, pero no culpabilidad. El dolor de Valeria no podía volver a convertirse en la excusa para mi sumisión. Por la noche, mientras escribía en mi diario, pensé en lo simbólico de todo esto. Me habían acusado de estar fuera de mis cabales solo para recuperar el control de mi dinero. Esto no es preocupación, escribí. Es miedo a perder el poder sobre mí. Y comprendí que mi desaparición había sido el único lenguaje que podía obligarlos a mirarse en el espejo de su dependencia. Apagué la luz y me quedé mirando el techo. No sabía qué iba a pasar con la casa, ni con sus finanzas, ni si algún día Valeria me pediría perdón de verdad. Pero por primera vez en años no tenía miedo de lo que viniera. Si había soportado escuchar de su propia boca que prefería que me muriera, podía soportar cualquier cosa. Cerré los ojos y dormí tranquila, sintiendo que la batalla por mi dignidad ya estaba ganada, aunque la guerra apenas comenzaba. 2 semanas después, recibí un correo del Banco Mexicano confirmando lo que ya sospechaba. Habían iniciado el proceso para ejecutar la hipoteca debido a los pagos atrasados. Como aval, yo estaba legalmente involucrada y tenía derecho a participar en las negociaciones. Le respondí al banco con calma, solicitando por escrito todos los documentos. Era extraño. Años atrás me habría angustiado. Habría corrido a rescatar a Valeria, pero esta vez, al leer la notificación, sentí algo parecido a satisfacción. Llamé a mi abogado, el licenciado Andrade, quien me explicó que, si la casa se vendía para cubrir la deuda, yo podría recuperar el dinero que puse como enganche más intereses. Por primera vez en décadas, me dijo con un dejo de orgullo en la voz, usted está siendo parte de la solución para usted misma. Sonreí. Recuperar mi inversión no era venganza, era justicia. Pasaron los días y los mensajes de Valeria cambiaron de tono. Primero fueron súplicas, luego reproches, después amenazas veladas. Si no haces algo, perderemos la casa. Yo leía en silencio, sin responder. No porque me diera igual, sino porque sabía que si cedía, todo este proceso de liberación habría sido en vano. Bruno, por su parte, me escribió un correo breve. Aurora, conseguí trabajo en una empresa de turismo. El sueldo es bajo, pero es estable. Intentaremos ponernos al corriente con el banco. Lo leí 3 veces. Por primera vez en años, veía a Bruno hacerse responsable de algo. Tal vez mi ausencia estaba logrando lo que años de apoyo económico no habían podido: obligarlo a madurar. También supe, a través de Teresa, mi vecina y cómplice en México, que Valeria había tenido que volver a trabajar en la clínica de estética, pero esta vez como empleada, no como propietaria. La idea de mi hija atendiendo a clientas y haciendo turnos me pareció dura, pero necesaria. Tal vez así entienda lo que es ganarse cada peso, pensé. Me senté en el balcón de mi apartamento en Barcelona con una copa de vino tinto y observé la plaza. El aire olía a pan recién horneado y a libertad. Sonreí al imaginar la escena en México. Valeria enfrentando al banco, Bruno corriendo para llegar a su nuevo empleo, los gemelos preguntando por qué ya no había dinero para los lujos de antes. No era placer en su sufrimiento. Era la certeza de que, por fin, el equilibrio estaba regresando. Esa noche escribí en mi diario: durante años fui el colchón que amortiguó cada caída de Valeria. Hoy he retirado ese colchón, y aunque suene cruel, es el único modo de que aprenda a caer de pie. Mis palabras me dieron paz. Era como si estuviera escribiendo la última lección que, como madre, debía darle. Los días siguientes me dediqué a descubrir más de Barcelona. Asistí a una exposición en el Museo Picasso. Caminé por el Parque de la Ciutadella. Probé paella en un pequeño restaurante familiar. Cada experiencia era un recordatorio de que mi vida estaba en movimiento, que yo también merecía tener recuerdos felices que no giraran en torno a los problemas de los demás. Una tarde recibí una llamada de Teresa. «Aurora, te cuento que Valeria vino a verme», dijo con voz grave. Lloró en mi sala durante 1 hora. Decía que no entendía cómo habías podido hacerles esto.
Yo guardé silencio y escuché. Le respondí que tal vez era momento de que entendiera cuánto hiciste por ellos todos estos años y lo poco que te agradecieron. Se quedó callada. Colgué la llamada con una mezcla de tristeza y alivio. Tal vez, solo tal vez, Valeria empezaba a comprender, pero no podía volver atrás. Cada día que pasaba sin rescatarla era una afirmación de mi dignidad. Me asomé al balcón y vi el cielo de Barcelona encenderse en tonos naranjas y rosados. «Esta es mi vida ahora», susurré, «y nadie volverá a arrebatármela». Una tarde, mientras escribía en mi diario en el balcón, recibí un correo inesperado de un blog especializado en historias de mujeres mayores que habían cambiado su vida después de los 60. Había enviado mi relato la semana anterior, sin muchas expectativas, pero su respuesta me hizo temblar. «Aurora», decía el mensaje, «tu historia es poderosa, conmovedora y profundamente necesaria. Queremos publicarla en nuestra página, y si estás dispuesta, hacer una entrevista en video para nuestro canal». Cerré los ojos y respiré hondo. Durante años mi voz había sido ignorada en mi propia casa, y ahora alguien me pedía que la compartiera con el mundo. Respondí que sí, que estaba lista. 2 días después, una joven productora me entrevistó por videollamada. Me senté en el sillón de mi apartamento, con la luz de la tarde entrando por el balcón, y conté todo. Desde los sacrificios por Valeria hasta las palabras que me obligaron a desaparecer. Cuando el video se publicó, no imaginé el impacto que tendría. En menos de una semana había miles de visualizaciones y cientos de comentarios. Mujeres de todas partes escribían: «Aurora, me identifico contigo. Yo también soy madre y me han usado toda la vida. Gracias por enseñarme que aún hay tiempo para elegirnos». Leí cada mensaje con lágrimas en los ojos. No estaba sola, nunca lo había estado, solo que no lo sabía. Una noche, mientras revisaba los comentarios, recibí un correo de Bruno. Era corto, casi frío, pero honesto. «Aurora, vi tu entrevista. No puedo justificar lo que dijo Valeria. Estuve allí y fue imperdonable. También reconozco que dependimos demasiado de ti. No sé si algún día puedas perdonarnos, pero quiero que sepas que estoy intentando cambiar». Lo leí varias veces. Por primera vez en años, Bruno no me pedía dinero ni favores, solo reconocía el daño. Guardé ese correo como un pequeño trofeo de validación. No porque buscara venganza, sino porque confirmaba que mis límites estaban funcionando. Era la primera grieta en el muro de orgullo de mi hija y su esposo. Sonreí con un dejo de tristeza. Ojalá ese reconocimiento hubiera llegado antes, pero al menos había llegado. Días después recibí algo que me conmovió profundamente. Una carta de los gemelos, mis nietos. «Querida abuela», decía, «papá nos contó que no te fuiste porque quisieras, sino porque estabas triste. Queremos que sepas que te extrañamos mucho y que te queremos. Ojalá algún día podamos verte». La carta incluía un dibujo de ellos tomándome de las manos en una plaza llena de flores. Lloré sin contenerme. Esos 2 niños eran lo único que me hacía dudar de mi decisión. Y sin embargo, esa carta no me pedía que volviera, solo que supiera que me extrañaban. Era una semilla de esperanza. Escribí una respuesta corta que envié a través de Teresa. «Mis amores, la abuela los quiere más de lo que pueden imaginar. Cuando sean mayores y puedan decidir por ustedes mismos, mis puertas estarán abiertas». Esa noche encendí una vela y me senté a contemplar la ciudad iluminada. Me di cuenta de que ya no estaba viviendo solo para sobrevivir, ni para escapar del dolor. Estaba construyendo algo nuevo. Mis días en Barcelona se llenaban de paseos, de clases de pintura, de nuevos amigos. Mi dolor se estaba convirtiendo en un puente para que otras mujeres encontraran valor. El blog me invitó a escribir de manera regular y acepté encantada. Comencé a compartir consejos para otras madres que se sentían atrapadas en relaciones familiares tóxicas. Cómo poner límites, cómo cuidar la propia salud emocional, cómo planificar las finanzas sin culpa. Cada artículo era leído por miles de personas y recibía respuestas llenas de gratitud. Mientras veía crecer la comunidad alrededor de mi historia, comprendí que había encontrado un nuevo propósito. No era solo por mí,
pensé. Era por todas las que vinieron antes de mí y nunca pudieron alzar la voz. Y por las que vendrán después, para que sepan que es posible liberarse. Esa certeza me dio una paz que nunca había sentido. Lo que comenzó como un acto de dolor se estaba transformando en mi mayor legado. Una mañana soleada de abril, recibí una llamada de mi abogado, el licenciado Andrade. Contesté con el corazón acelerado. «Doña Aurora», dijo con voz casi festiva. «Tengo buenas noticias. El banco ha terminado el proceso de ejecución de la hipoteca. La casa fue vendida en subasta y usted tiene derecho a recuperar el enganche que pagó más los intereses acumulados». Me quedé en silencio unos segundos, procesando lo que significaba. «¿Cuánto exactamente?», pregunté. «2,1 millones de pesos», respondió. Me senté en el balcón, temblando. Nunca imaginé que llegaría ese día. No solo había dejado de perder dinero, sino que lo estaba recuperando. Y lo hacía sin tener que rogar, sin tener que suplicar. Era justicia en su forma más pura. «Gracias, licenciado», dije con voz quebrada. «No sabe lo que esto significa para mí». Colgué y miré el cielo azul de Barcelona. No sentí alegría por la desgracia de Valeria, sino una profunda sensación de equilibrio. Ellos conservarían su libertad, pero ya no a costa de mi sacrificio. Hoy recuperé no solo mi dinero, pensé, sino la parte de mí que regalé sin medida durante años. Esa misma semana recibí un correo de la inmobiliaria en México, informándome que mi antiguo departamento en Puerto Vallarta había sido vendido. Después de descontar comisiones y gastos, recibiría 820,000 pesos adicionales en mi cuenta. Sumados a mis ahorros e inversiones en España, mi patrimonio superaba ahora los 5 millones de pesos. A mis 74 años era más rica de lo que jamás había sido en toda mi vida. Para celebrarlo salí a cenar a un restaurante en la Plaza Real. Pedí el mejor cava de la casa y brindé conmigo misma. A mi alrededor, las luces colgantes iluminaban las mesas como si fueran estrellas descendidas. «Por la mujer que sobrevivió a su propio entierro simbólico», murmuré, y volvió a nacer más fuerte que nunca. Al volver al apartamento, abrí el sobre con la carta original que había dejado para Valeria. La había escaneado antes de salir de México y la guardaba como recordatorio. La leí de nuevo, esta vez sin lágrimas, con la serenidad de quien sabe que tomó la decisión correcta. Cada palabra seguía siendo válida. Esa noche escribí un nuevo capítulo en mi diario. Hoy se cerró el círculo. Lo que me robaron en dignidad me fue devuelto en forma de independencia financiera. Valeria perdió su casa, sí, pero yo recuperé la mía, la casa interior donde vive mi paz. Cerré el cuaderno y sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Semanas después, la editorial con la que había estado en contacto me propuso convertir mi historia en un libro completo. Acepté sin dudar. Pasé días escribiendo, ordenando mis memorias y mis reflexiones. El libro no era una venganza, era un faro para otras mujeres. Se tituló «Cuando el amor asfixia, renacer después de los 70». Cuando el libro salió a la venta, se convirtió en un éxito inesperado en España y América Latina. Recibí cientos de cartas de mujeres que me decían que gracias a mi testimonio se habían atrevido a poner límites, a mudarse, a decir que no. Lloré al leer cada una. Mi dolor había encontrado propósito. Una tarde, mientras firmaba ejemplares en una pequeña librería del Raval, recibí un mensaje de Teresa. «Valeria vino hoy a mi casa. Dijo que finalmente entiende lo que perdió. Lloró como nunca la había visto llorar. Me pidió que te dijera que no te está pidiendo que vuelvas, pero que al menos sepas que lo siente de verdad». Cerré los ojos, sosteniendo el libro entre mis manos. No respondí, pero sonreí. Algunas heridas no se cierran para volver al pasado. Se cierran para que puedas seguir caminando hacia el futuro. Hoy escribo estas últimas líneas sentada en el balcón de mi propio apartamento en Barcelona, comprado con el dinero que recuperé. Frente a mí, el Mediterráneo se extiende azul y tranquilo, como si también celebrara mi renacimiento. El aire huele a sal, a pan recién horneado y a esperanza. Me miro en el reflejo del cristal. La mujer que veo ya no es la madre rota que salió llorando de la casa de su hija. Es una mujer entera,
libre, orgullosa de cada decisión que tomó. No voy a mentir. Hubo noches de soledad, lágrimas por los gemelos y momentos en que casi cedí a la tentación de volver a México. Pero resistí, y gracias a esa resistencia descubrí que mi vida no había terminado. Apenas estaba comenzando. Me descubrí capaz de aprender un nuevo idioma, de hacer amigos en un país diferente, de reír de nuevo sin sentir culpa. Cuando miro atrás y pienso en las palabras de Valeria, el mejor regalo sería que te mueras, ya no me destruyen. Hoy entiendo que esa frase fue la chispa que encendió el fuego de mi transformación. Si no la hubiera escuchado, tal vez seguiría repitiendo el mismo ciclo de sacrificio sin fin. En cierto modo, su crueldad me dio el regalo más grande: mi libertad. Mis nietos me escriben cada tanto. Sus cartas son más maduras, más amorosas. Me cuentan de sus estudios, de sus deportes, de la vida en el nuevo apartamento. No me piden que vuelva, solo me dicen que me quieren. Y yo les respondo siempre, asegurándoles que cuando sean adultos y quieran visitarme, aquí estaré. Ese lazo sigue vivo, y confío en que crecerá sano, libre de las cadenas que me ataron por años. Mi libro ya va por su segunda edición, y ha sido traducido a 4 idiomas. Recibo mensajes de mujeres de todo el mundo que me dicen que mi historia les dio el valor de decir basta. Cada mensaje es un recordatorio de que el dolor no fue en vano. Gracias por ayudarme a entender que no soy egoísta por querer vivir para mí. Me escribió una mujer de Perú. Usted me salvó la vida. A veces me pregunto si Valeria leerá mi libro. Quizás ya lo hizo. Quizás lloró como yo lloré aquella noche en su cocina. No lo sé. Y la verdad es que ya no me quita el sueño. El perdón es posible, pero no el regreso a la vida que tenía antes. Esa puerta está cerrada, no por rencor, sino por respeto a mi propia dignidad. Moraleja: la dignidad no se ruega, se ejerce. Ninguna madre, ningún padre, ningún abuelo debería tener que sacrificar su bienestar hasta el último aliento para demostrar amor. El verdadero amor no exige autodestrucción. Si mi historia le llega a alguien que está dudando si poner un límite, que sepa esto: nunca es demasiado tarde para elegirte. Quiero mirar a cámara y hablarles directo, como si estuviéramos en una charla íntima de café. Si alguna vez has sentido que tu familia te toma por sentado, que tus sacrificios no son valorados, esta es tu señal para empezar a pensar en ti. No esperes a que el dolor te empuje. Tienes derecho a vivir en paz. Escríbeme en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Y si te sentiste identificada, deja un like y suscríbete al canal. Eso ayuda a que más personas puedan encontrar este mensaje de fuerza y esperanza. Entre todos podemos crear una comunidad donde las voces de los mayores sean escuchadas y respetadas. Cierro la cámara con una sonrisa serena. La imagen se funde con el sonido lejano de las campanas de Barcelona. Gracias por acompañarme en este viaje, susurro. Hoy no soy la madre que mi hija quería que muriera. Hoy soy la mujer que volvió a nacer. Fundido a negro, y en la pantalla aparece: si esta historia te inspiró, comparte este video. Puede que alguien que amas lo necesite escuchar.